Porque Dios tiene algo que decirnos, porque es hora de cambio, hora de transformación y hora de nacer de nuevo, porque no podemos seguir siendo siempre los mismos. Presentamos A Solas con Jesús, con el pastor Helber Sánchez. Estamos en el tomo 1, testimonio número 6. Tópico para hoy: nuestro deber para con los pobres. Muchas veces se hacen preguntas referentes a nuestro deber para con los pobres que aceptan el mensaje. Nosotros mismos hemos deseado durante mucho tiempo saber cómo tratar con discreción con este asunto. Me fueron mostrados algunas cosas respecto al tema. Dios no exige que nuestros hermanos se hagan cargo de las familias pobres que aceptan el mensaje. Si lo hicieran, el mensaje dejaría de penetrar en nuevos campos porque los fondos se agotarían. Muchos son pobres por falta de diligencia y economía. No saben utilizar los recursos que ellos tienen. Si se les sostiene, se les haría mucho daño. Algunos siempre serán pobres. Con tener mejores ventajas, sus casos no mejorarían. No saben calcular y gastarían todos los recursos que puedan obtener, sean pocos o sean muchos. No saben negarse a ciertas cosas y economizar para evitar deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Si la iglesia los sostiene, finalmente los perjudicaría, porque confían en la iglesia y esperan recibir ayuda de ella y no practican la negación y la economía cuando tienen provisiones. Ellos mismos cometen los errores y están engañados, no son los pobres del Señor. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios referente a la ayuda a los pobres no aplica a este tipo de personas, sino a los infortunados y afligidos. En la iglesia hay viudas e inválidos para bendición de la iglesia. Forman parte de los medios que Dios ha elegido para desarrollar el verdadero carácter de los que profesan seguir a Cristo y para hacerle ejercer los preciosos rasgos de carácter de nuestro compasivo Redentor. Muchos que apenas pueden vivir cuando están solteros deciden casarse y criar familias numerosas cuando saben que no tienen con qué sostenerla. Y lo peor es que no tienen ningún gobierno de su familia. Todo su comportamiento en la familia se caracteriza por la indisciplina y hábitos de negligencia. Cuando los tales aceptan el mensaje, les parece que la iglesia tiene la obligación de sostenerlo. Y si no lo hace, si no se llenan las expectativas, se quejan contra la iglesia y la acusan de no vivir conforme a la fe. ¿Quiénes deben sufrir en este caso? ¿Se debe desangrar la causa de Dios y agotar la tesorería para cuidar a estas familias pobres y numerosas? La respuesta es no. La responsabilidad la deben llevar sus padres. Hay entre algunos de los pobres un mal que, por cierto, provocará su ruina si no se vence. Abrazan la verdad, apegados a costumbres groseras e incultas, y necesitan cierto tiempo para darse cuenta de su rusticidad y comprender que ello no está de acuerdo con el carácter de Cristo. Consideran a los orgullosos, a los más ordenados y refinados, y a menudo se les oye decir: la verdad nos pone iguales a todos. Pero es un grave error pensar que la verdad rebaja a quien la recibe. Antes, por el contrario, lo eleva, refina los gustos, santifica su criterio, y si se vive conforme a ella, lo hace cada vez más idóneo para gozar de la sociedad de los santos ángeles en la ciudad de Dios. Me fue mostrado que la iglesia tiene el deber solemne de cuidar especialmente de las viudas, de los huérfanos, de los inválidos y de los indigentes. Y ahora destacaremos algunas declaraciones que, por las implicaciones eternas que tienen, las hemos denominado advertencias solemnes. Un mensaje al remanente: prepárate para el encuentro con tu Dios. Número 1. Dios no requiere que la iglesia se haga cargo de las familias pobres que aceptan el mensaje. Muchos son pobres por falta de diligencia y economía. No saben utilizar correctamente sus recursos. Número 2. Si se les sostiene, esos los dañaría. Su caso no mejoraría porque no saben calcular y gastarían todo lo que puedan obtener, sea poco o sea mucho.
Número 3. Muchos no saben negarse a ciertas cosas y economizar. Si se les ayuda, finalmente esto los perjudica, porque siempre estarán esperando recibir sin practicar la negación, la economía y el trabajo. Número 4. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios respecto a la ayuda a los pobres no aplica a este tipo de personas, sino a los infortunados, afligidos, huérfanos, viudas, inválidos, indigentes. Número 5. Muchos que apenas pueden vivir cuando están solteros deciden casarse y criar familias abundantes cuando saben que no tienen con qué sostenerla. Número 6. ¿Quién debe sufrir en este caso? ¿Debe sangrar la causa de Dios y agotar la tesorería para sostener a estas familias pobres y numerosas? La respuesta es no. Número 7. Hay entre algunos un mal que a menos que lo venzan, causaría su propia ruina. Abrazan la verdad, pero están apegados a costumbres groseras, vulgares e incultas. Y ahora, hermanos, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios te haya revelado, quiero invitarte a que en unos momentos de meditación, reflexión y oración quedemos a solas con Jesús.